Bienvenidos amigos y amigas al último programa de Al Gran Pueblo Argentino desde la provincia de Tucumán para todo el país. Y estamos con anteojos porque sí. Empiezan las vacaciones. Claro, Empiezan las vacaciones, termina el año. Hemos pasado estas navidades y ahora estamos por terminar el año también 2024. Que se vaya y que venga un mejor año el 25. Yo ya me traje la sombrilla y la reposera, la tengo ahí al lado, así que muy bien. termino acá de grabar y listo. Listo. Caipiriña al lado de una pileta y a tomar sol. Comenzamos. No me ven hasta marzo. Sí, comenzamos oficialmente las vacaciones de una buena vez, merecidas o no. Totalmente, siempre son merecidas. ¿Y a vos, Y Pablo, aunque uno no la merezca, igual tiene que sentir que la merece. Obvio, pero me Obviamente. parece que a vos, Pablo, te han hecho laburar un montón este año, ¿no? Ha sido un año muy largo, pero bueno, la verdad que hace mucho que trabajamos mucho. Pero sí, este año fue un año largo y la verdad no sé qué va a pasar todavía con las extraordinarias, porque si hay sesiones extraordinarias, el Ejecutivo las puede convocar cuando quiera. O sea, puede convocar la mitad de enero, pueden convocarla ahora, puede convocarla en febrero o puede no convocarlas. Así que lo único que sabemos es que no sabemos nada, así que siempre hay una incertidumbre. O sea que tenés que aprovechar para descansar ahora en diciembre. Sí, vamos a descansar. Cada día que se puede descansar hay que descansar. Me parece bien. Bueno, ¿y qué proponíamos hacer en este programa? Hacer un pantallazo de todos los temas que estuvimos viendo a partir de fragmentos, de momentos que nos parecía que eran destacables, o por algún concepto, o por ejemplos que se ponían, por alguna reflexión compartida, y que me parece que no pierden actualidad, así que los podemos seguir compartiendo para todos aquellos que no hayan visto el programa el día que se emitió, y bueno, pueden recuperar un poquito el espíritu de lo que se fue tratando a lo largo de Al Gran Pueblo Argentino durante estos casi 3 meses de duración, ¿no? Y empezábamos allá por el 13 de octubre, ¿sí? Hablando justamente de dengue. Debutamos con ese tema. Ya un ¿sí? tema veraniego empezamos. Y sí, ya hacía calor en Tucumán. Sí. Y ya empezaba la discusión porque eran las primeras semanas en las cuales se estaba incorporando la vacuna. Entonces, un poquito ahí, Pablo nos explicaba que igual los cuidados en relación a este tema tenían que seguir estando en la casa y en algunos hábitos que teníamos que adquirir, que tenemos que seguir ejerciendo día a día en cuanto a la cuestión del descacharreo y ese tipo de cuestiones. A Bueno, ver, Matuki, Lo veamos. lo veamos. Y en realidad el problema lo tenés en casa cuando volvés. Así que bueno, requiere mucha conciencia ciudadana, luchar mucho contra los lugares donde el mosquito se reproduce, porque imagínate que vos podés matar con un insecticida un mosquito volador, pero en realidad los lugares donde se reproduce son miles y miles de larvas que generan miles y miles de mosquitos. O sea, ahí está obviamente la eficiencia en este cuidado, el tema de descacharrar, de sacar, de ir a las gomerías, a los cementerios, a los canales, al cielo abierto que tienen nuestras ciudades e intentar disminuir la densidad de mosquitos, ¿no? Implicó todo un cambio cultural llegar a eso, ¿no? Antes era una cuestión de que, bueno, había algunos casos perdidos, qué sé yo, después empezó el mensaje mucho más sistemático de cuidados que tenemos que tener ahí en nuestra locación, bueno, y en un camino muy largo hasta llegar ahora que, bueno, parece que tenemos la solución mágica que es la vacuna, pero que todavía tiene que estar combinada con todos estos métodos preventivos. Sin duda, la vacuna es la novedad de este año, digamos, la vacuna apareció el año pasado. No había vacuna para dengue, hace mucho que la industria venía intentando hacer una vacuna. Había algunos inconvenientes. Uno de los inconvenientes con el dengue es que hay 4 tipos de dengue. Ajá. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. La enfermedad es la misma, pero el hecho es que al ser serotipos distintos del dengue, vos podés tener el 1 hoy, el 2 mañana, el 2 el año que viene, el 3 el otro año. Y también es verdad que en las sucesivas infecciones puede tener formas más graves. Entonces la vacuna era fundamental que sirva para los 4 serotipos. No alcanzaba una vacuna que te sirviera para 2 porque te dejaba expuesto a que tengan los otros, inclusive sean más graves. También tenía que servir para los que hayan tenido dengue o no, porque en las zonas endémicas de dengue es muy difícil saber quién tuvo, quién no tuvo, porque a veces el dengue inclusive es asintomático, pasa desapercibido. Entonces la vacuna tenía que ser segura para personas que hayan tenido dengue y no la hayan tenido, que no genere esto. Entonces hubo varias experiencias frustras. Y hace 2 años, te diría 1 año y medio, es que ya tenemos una vacuna bastante bien catalogada por la OPS, por la Organización Panamericana de la Salud, que ha usado millones de personas, se han vacunado en Brasil, se han vacunado también en Perú, e inclusive acá en Argentina también se vienen vacunando ya en las provincias, y es una vacuna muy segura, que sirve para los 4 tipos de dengue, que se ponen 2 dosis, separadas por 3 meses una de la otra, y que genera una prevención que por ahora se considera
a 5 años que va a servir y que va a evitar o reducir en forma bastante significativa las formas graves de dengue, ¿no? Y bueno, y acá estamos, ¿no? Cursando esta epidemia de dengue. La verdad que no ha habido tantos casos hasta ahora como el año pasado. Estamos vacunando acá en Tucumán, se está vacunando hoy de 10 a casi 40 años a todo el mundo. O sea que evidentemente la gente no se ha vacunado. A 49 años me dicen ya, porque están intentando ver de poner las vacunas, porque evidentemente las cantidades de vacunas que tenemos, la gente no se ha vacunado como quería. Pero de vuelta, y seguimos insistiendo, lo más importante es seguir luchando contra el mosquito, y me parece que, bueno, la estamos llevando. Vamos a ver cómo termina el año al final. Así es. Y vamos con el segundo programa que tuvimos este año en el Gran Pueblo Argentino, en el que hablamos de ludopatía. Vamos a ver un pequeño recorte en el que hablamos de la ley provincial que salió acá en Tucumán sobre esta problemática. Y es un proyecto de ley que abarca, por ejemplo, publicidad, para que dejemos de tener todas las camisetas de nuestros equipos de fútbol preferidos, así como ya no tienen tabaco o no tienen alcohol, que tampoco puedan tener casas de apuestas. Porque obviamente si mi ídolo deportivo tiene una cosa acá que dice va a apostar, el otro día en los últimos clásicos, el clásico de los clásicos de la Argentina, Boca River, ambos equipos tenían apuestas online acá. Entonces me parece que eso hay que regularlo. La ley lo prevé, en publicidad, el tema de acceso al tema digital con control biométrico, o sea que te reconozco la cara, no solamente cuando entras al sitio, sino cada vez que apostás, límites al monto de apuesta, vos no vas a poder apostar más que los límites de posible sacada de dinero de un cajero, no vas a poder superar ese límite, no vas a podés autolimitarte, por decir yo, como tengo un problema con esto, quiero autolimitarme y defino un límite por debajo de ese límite general, que la mitad de lo que pueda sacar no pueda. Entonces, esto ya para adultos que pueden hacerlo, va a servir, me parece, también a esto. Obviamente, el tema del uso de esto en las escuelas es un tema complejo. Escuchábamos hoy a Matías con los chicos en la Plaza Independencia mostrando qué opinan ustedes. Yo no apuesto, así que yo creo que los celulares se los pueden llevar a la escuela, otros dicen que no, porque este tema aparte compite con el tema educativo. Bueno, temazo, ¿no? Temazo que nos ocupó este año, ¿no? No solamente en la legislatura provincial, sino que también salió la media sanción de diputados de la ley de ludopatía ya, y esperamos ahora que el Senado la trate y bueno, que podamos de alguna manera dar una respuesta desde el gobierno a una problemática que es de preocupación de los argentinos y que es un gran problema. Bueno, en el tercer programa de Al Gran Pueblo tocamos un tema que también este año tuvo como mucha actualidad y vigencia, que es el uso de esta medicación danesa, ¿sí? Del Ozempic, que había tenido un uso originario o una finalidad originaria y se terminó usando como una metodología para bajar de peso, ¿no? Y escuchábamos acá un fragmento en el cual justamente Pablo se refería a esta cuestión del sobrepeso como una problemática y al lugar que está teniendo esta droga hoy en día. Que también... Hola a todos. Sí, hola a todos. No me diste tiempo que te presentes, Pablo. Estamos importantes de la casa. Sí, ahora sí nos acompaña nuestro querido compañero Pablo Shedley. Hola, porque el tema del sobrepeso, como decía, es un tema cultural. Pero lo cierto es que también el sobrepeso en exceso y la obesidad son un grave condicionante de la salud. Y bueno, y aparece esta droga milagrosa. Sí, que le dicen milagrosa. Le dicen milagrosa. Le dicen milagrosa porque es una droga nueva, cuyo efecto es sobre un receptor muy específico. Sí. Entonces, esta es una droga que empezó justamente en diabéticos. Sí. También tiene que ver no solo con la salud, sino con la forma en que hoy comunicamos y nos relacionamos en el mundo, ¿no? O sea, no hay nada que sea milagroso. Nadie va a vivir para siempre, ni Elon Musk, ni nadie. Hay que sospechar de las soluciones fáciles. Y sí, sobre todo cuando vos encontrás una medicación que de pronto sirve para todo. Muchas de estas medicaciones cuyos investigadores que las hicieron son empleados de Novo Nordisk. Claro. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Por eso, consulte a su médico. Y no se automedique. Temazo, ¿no? Temazo que también fue un tema del año. La CONETEC, la Comisión de Evaluación de Tecnología, creo que ya tiene un informe sobre esto, aunque no lo han publicado. Y me parece que va a ser un tema que nos va a seguir, ¿no? Porque me parece que el semaglutide, y ahora hay una versión oral argentina y todo, va a ser una medicación que ha venido para dejar huella en la farmacopea mundial, ¿no? Uno de mis programas favoritos, debo decir, el de Ozempic, de los nuestros. Bueno, vamos con el programa siguiente, que fue sobre la cuestión del precio de los medicamentos.
Vamos a ver 2 recortes, si les parece. ¿Sí? Bueno. Veamos. La Argentina es un país que aproximadamente gasta el 10% de su Producto Bruto Interno en salud. Vos decís, eso es poco, es mucho. Bueno, comparado con otros países, es una inversión importante. O sea, la mayoría de los países del mundo están en 10, 12, Estados Unidos dice que en el 2030 Estados Unidos llega al 19. Ahora, primero que este valor va aumentando, ¿no? Va aumentando, va aumentando. Segundo, que en definitiva los PBI son muy distintos. Entonces vos te comparás el PBI tuyo, vos tenés 10%, Inglaterra también tiene 10%. Claro, pero el PBI de Inglaterra es más alto, 5 veces el PBI tuyo. Entonces, como los gastos también dependen de la población, no todos los países tienen la misma cantidad de población. Entonces, y tampoco el sistema de salud es exactamente igual en todos lados. Hay sistemas de salud como el inglés que cubren a toda la población inglesa, hay sistemas como el nuestro que vos tenés una parte la cubre el Estado, una parte la Seguridad Social, una parte el bolsillo del usuario. Entonces, de estos 10% de Argentina, yo diría que son 3/3. Una parte la cubre el Estado, 30%. Una parte la Seguridad Social, 30%. Entre las dos, sumás un 60% del sistema solidario argentino y hay un 30% que son seguros privados o gasto de bolsillo cuando vos compras un remedio que no te cubre. Ahora, ese 10% de gasto, cuando uno lo hace per cápita, en dólares, por persona, ahí te das cuenta que la Argentina gasta relativamente muy por debajo de los países de desarrollo, desarrollados del mundo. De los países que siempre miramos para decir queremos ser Noruega. Suponete Argentina gasta $1.500 por persona por año, Estados Unidos gasta 12.000. Claro. Pero, bueno, Estados Unidos es medio pornográfico porque gasta muchísimo, inclusive más para los resultados que tiene muy por arriba. Pero países como España, Inglaterra gastan 4.000, 5.000, nosotros 1.500. ¿Pero ese gasto es del Estado o está incluido el gasto de las personas? Todo. Ahí está. Cuando yo te estoy diciendo todo el gasto. Por eso en el Estado acá sería un 30 de la obra social y 30, y en Estados Unidos que el Estado gasta para Medicare y Medicaid, que son los adultos mayores de 65 y los muy, muy pobres, el resto es privado. Claro. O sea, pero digamos, por eso yo siempre digo que en la Argentina se puede gastar mejor en salud. Se puede gastar mejor en salud, siempre hay que ser más eficiente, siempre hay maneras de gastar más en prevención, menos en tratamiento, pero también es verdad que no gastamos tanto. En la Argentina no hay quien regule el precio de los medicamentos, no hay. La COFA, que es la Confederación Argentina de Farmacias, estableció que de septiembre a septiembre, año a año, el aumento en medicamentos 325%. No hay ningún salario, ningún valor del dólar, ninguna inflación que pueda seguir de cerca el aumento que han tenido absolutamente descontrolados los remedios. Tanto es así que aparte la caída en ventas en unidades ronda el 7-8%. No es que la gente ha gastado más en medicamentos, mucha gente ha dejado de comprar medicamentos. Claro. Si vos ves esto y lo sumás a las ganancias de la industria farmacéutica argentina e internacional en la Argentina, todas ganaron bien. En la Argentina no hay quien regule el precio de los medicamentos, no hay. Casi todos los países del mundo tienen regulación de precios. Inglaterra regula el precio del medicamento, España regula el precio del medicamento, Brasil regula el precio del medicamento, Chile regula el precio del medicamento. Nosotros en Argentina no se regula. Y bueno, es un temazo, ¿no? No tuvimos presupuesto este año al final, así que no vamos a saber todavía, no sabemos cuánto piensa gastar el gobierno desde la nación en salud. Esto es una de las incógnitas que vamos a tener y que nos pone en riesgo programas como el Remediar, como las vacunas. Y la verdad que los precios de los medicamentos han quedado muy desfasados con respecto al ingreso del argentino. Sí. Así que bueno, esperemos que los ingresos puedan este año ir ganándole un poquito a esto, ¿no? Para poder acceder a los mismos. Que no nos olvidemos, es un derecho constitucional el acceso al medicamento. Totalmente. Bueno, después nos metíamos en un programa que se preguntaba por qué regular el uso de antibióticos. Empezábamos a ver el tema de la ley RAM y esta cuestión de que no hay que automedicarse, de que no hay que usar indebidamente antibióticos y por qué es necesario regularlo. Acá lo tenemos. Pautas para intentar disminuir, no se puede evitar del todo, pero disminuir esta resistencia. Entonces, por ejemplo, le pedimos a los médicos que cuando indiquen un antibiótico pongan en la receta por qué, cuál es la causa.
para que no estemos indicando sin causa o sin clara... Cosa de que después no lo usen para otra cosa. Y para que además obligarlo al médico a que diga, no, esto es una enfermedad bacteriana y por eso lo indico. O sea, optimizar el uso. Claro, y además que no se venda libre. O sea, hacemos, la ley prevé que no puedas comprar un antibiótico en la farmacia sin receta. Porque le pedimos a la farmacia que archive la receta, la guarde, para que demuestre por cada antibiótico vendido que hay una receta que la respalda. Esto se hacía con los psicotrópicos, pero no con los antibióticos. En la Argentina obligamos a eso. Le pedimos a la industria que haga formulaciones, presentaciones más grandes que permitan todo el tratamiento, para que no se te acaben los 5 días. Si los tratamientos para esta enfermedad son 10 días, que haya pastillas para los 10 días. La ley obliga a eso. La idea es que lo que te prescriban sea lo que vas a usar efectivamente. Exactamente. Claro. Y que no te sobre ni que te falte. Porque también si te sobra, quedan para otra situación donde no lo necesitas. Le pedimos a la industria que en todas las cajitas de antibióticos diga este medicamento puede generar resistencia antimicrobiana, no lo tomes sin indicación médica, o sea, un aviso de alerta, digamos. Así que bueno, todo eso por un lado. Por otro lado, como decíamos, lo de una salud que planteaste, que lo vamos a hablar enseguida, que es el tema de la salud tiene que ver con los animales y también con el medio ambiente y con el humano. Los antibióticos se usan en la actividad, digamos, de producción avícola, de producción ganadera, como lo que se llama factores de crecimiento, que básicamente es que le damos a los pollos, a las gallinas o a las vacas antibióticos para evitar que se mueran, para evitar que se enfermen y para evitar que haya grandes epidemias dentro de un gran gallinero, por ejemplo, se mueran muchas aves. Y estos factores de crecimiento, que cada vez se discuten más su uso, van generando que bacterias de las aves, de las vacas, se hagan multiresistentes. Pasa en la producción vacuna y porcina también. Sí, porcina, vacuna y avícola. Y con las plagas también dicen. Claro, cuando se enferman, uno le da antibióticos. Pero en realidad el tema es no usarlo como factor de crecimiento. Si hay indicación, bueno, obviamente para curar a alguien. ¿Qué hace que las bacterias tengan más resistencia? Bueno, y ahí empieza todo este tema que termina en esta ley, que es la ley contra la resistencia antimicrobiana, que no es una ley que le dice a los microbios no tengan resistencia, estreptococo no tengas resistencia, eso lamentablemente no se va a hacer, pero lo que se ha demostrado que produce resistencia es cuando vos tomás mal los antibióticos. Claro. Por ejemplo, tomás de más, te agarrás una angina viral y te tomás un antibiótico solo porque te parece que con eso anda bien. Usar a veces el antibiótico sin indicación o con mala indicación. Usarlo menos tiempo del que se indica. Te dice el pediatra, este antibiótico tómelo 10 días, señora. Y vos se lo das, el jarabe termina a los 5 días, se te termina, el chico ya está bien. Entonces lo tomás menos tiempo y ahí quedan bacterias que se hacen resistentes. O tomás antibióticos que no tendrían indicación y todas estas cosas hacen que las bacterias empiecen a hacer resistencia. Bueno, un temazo de salud pública, la verdad que es lindo que podamos haberlo tocado. Me parece que es un tema que va a generar todavía mucho ruido, el uso de los antibióticos y la necesidad del uso correcto de los mismos, ¿no? Así que sin duda han cambiado la vida de la humanidad estas drogas, junto con las vacunas, pero tenemos que ser muy juiciosos al momento de usarla porque las necesitamos como herramienta, ¿no? Sí, totalmente. Y tener presente esto, ¿no? De la resistencia antimicrobiana, me parece que es un término que lo tenemos que tener presente cada vez que tomamos algún antibiótico. Así es. Bueno, y el siguiente... Programa 6. Sí, el programa 6 fue que hablamos del proyecto de la sal fluorada. Que, bueno, Pablo acá nos vino a iluminar y a contar y hablamos del caso de Uruguay, que tienen la sal fluorada. Y también hablamos de Tucumán, qué rol tiene la provincia en este proyecto. Vamos a ver. Toda la sal que se usa en Uruguay es importada de Argentina. ¿En dónde hay fábricas de sal en la Argentina? En 2 lugares grandes. ¿En Jujuy? Uno acá en Tucumán y otro en La Pampa, que son las 2 marcas de sales que ustedes consumen en la casa habitualmente y toda nuestra audiencia. Hay una que tiene algo que ver con la marina, que es la pampeana, y hay otra que tiene que ver con el celu y la sal, que es tucumana. Tal vez sea la más conocida para nosotros. Tucumana. Es tucumana. Y para todo el país y para Uruguay se exporta sal. Entonces, ahora esta sal que exportamos para Uruguay, que usa sal con flúor, le ponemos flúor acá en Tucumán. O sea, la Argentina produce sal con flúor, pero no la consume, la exporta. No la consumimos. ¿Por qué? Porque no está autorizada.
La sal con flúor, ustedes saben que para que algo se pueda consumir en la Argentina, hay una Comisión Nacional de Alimentos que en un código argentino de alimentos va incluyendo las cosas que se pueden comer y no, y los agregados que estas cosas pueden tener, por ejemplo la sal. Y bueno, y uno le gustaría decir que avanzamos, pero la verdad que ahí estamos, ¿no? La Comisión de Industria no lo trató al proyecto, así que está todavía ahí y llevamos varios años en donde no lo podemos resolver, ¿no? Es un tema importante y vamos a seguir insistiendo, ¿no? Definitivamente el flúor beneficia y reduce la cantidad de caries y reduce la cantidad de piezas dentarias perdidas en la adultez temprana en un país como el nuestro que tiene eso como una patología enorme y el norte argentino ni hablar. Así que bueno, ojalá podamos resolverlo. Y se ha vuelto también importante a partir de la nueva presidencia de Trump y su secretario de Salud, ¿no? No, sí. No. Vamos a tener que dedicar un programa a las fake news algún día. Al final va a ser él, será él el ministro de Mira, Salud. está convenciendo a muchos. Él se está teniendo reuniones con cada uno de los representantes republicanos del Senado porque él tiene que pasar por una evaluación del Senado. Es el propuesto, pero necesita el aval del Senado de Estados Unidos. No sabemos si lo va a tener o no. Ahí el otro día 70 premios Nobel les dijeron que no querían que sea. Sí. Pero él está haciendo la tarea esa de uno a uno y no sé si no va a terminar siendo. Veremos. Bueno, ¿y cómo seguía al gran pueblo argentino en el programa 7 tocando el tema del tabaquismo y el lugar que están ocupando los vapeadores que al principio justamente se habían instalado como una forma alternativa, inclusive como una posibilidad de dejar el tabaquismo, ¿no? Bueno, un poquito se discutió de eso y llegamos a otras conclusiones en este programa. A ver. ¿Ustedes se acuerdan que alguna vez tocamos medio de refilón el hecho de qué hacer con las drogas, si conviene legalizarlas o no, prohibirlas? Bueno, a pesar de que en general se plantea en muchos lugares del mundo que legalizarlas te da más control, con los vapeadores hicimos todo lo contrario. ¿Qué hicimos? Prohibimos los vapeadores. En la Argentina están prohibidos la importación, la comercialización, la venta, el uso, todo está prohibido. Todos sabemos, sin embargo, que todo el mundo usa vapeadores. Yo, por ejemplo, no sabía que estaban prohibidos. Prohibidos, claro. Absolutamente. La gente no está prohibido. No se, o sea, y por lo tanto, los cartuchos, que son los que traen el nicotina o no, nadie los controla. Porque al estar prohibido no es ANMAT el que te dice este cartucho vale, este cartucho no sirve. Entonces, hay que tener cuidado a veces con las prohibiciones, porque las prohibiciones a veces son contraproducentes, porque dejan al Estado afuera. Ahora, si vos me decís lo prohibí y no hay, bueno, te doy la derecha. Pero no es que no hay. Entonces vos tenés, además de que hay cartuchos que dicen que tienen nicotina y otros que dicen que no, también tienen otras cosas, porque tienen estos aromatizantes, saborizantes. Algunos con THC. Algunos vienen con THC, exactamente, con marihuana, digamos, de alguna manera. Y muchas de estas sustancias no han sido demostradamente inocuas para el pulmón, ¿no? Inclusive muchas han generado patologías. Bueno, sí, temazo, ¿no? Temazo, ojalá que muchos jóvenes puedan escucharlo al programa y sepamos que como método para dejar de fumar no ha mostrado eficacia. Y sí ha sido un factor de inicio de tabaquismo para muchísimos jóvenes. Así que bueno, siguen estando prohibidos en la Argentina, están prohibidos. O sea que en teoría volvemos a la idea esta de que a veces prohibir no soluciona los problemas, sino que a veces conviene regular más que prohibir, ¿no? Bueno, lo discutíamos en el programa. Me parece que es un tema que seguramente seguiremos charlando el año que viene. Sí, y me parece que en este caso la prohibición es una advertencia, ¿no? Para las personas que compran o que usan vapeadores. Yo por lo menos no sabía que estaba prohibido y sí me abrió la cabeza de decir, bueno, hay que concientizar un poco más y comentarlo con las personas que consumen vapeadores, ¿no? Porque probablemente no lo sepan. Así es, no, seguramente no lo saben. Bueno, y el siguiente programa fue ya en diciembre, la primera semana de diciembre, con motivo de la conmemoración del Día de Lucha contra el VIH, SIDA. Tuvimos un muy hermoso programa sobre esta enfermedad, sobre este virus. Así que vamos a ver tu recorte, Pablo, en el que retomas un poco lo que había dicho Abel Albino sobre si el virus atravesaba o no la porcelana. Vamos a ver. De la porcelana. Recordá lo de Albino. Albino había dicho, en la discusión en ese momento por interrupción del embarazo, había dicho que los preservativos no servían porque el virus del SIDA atravesaba la porcelana, ¿cómo no iba a atravesar el látex? Básicamente este era el concepto. Más allá de las diferencias de porosidad entre el látex y la porcelana, ¿esto de dónde viene? O sea, ¿de dónde dice Albino semejante barbaridad? Se hizo famoso mundialmente. Sí.
Esto viene porque cuando aparecen los primeros virus, ustedes saben que dentro de lo que es el estudio de los microbios, de los agentes que nos enferman, que son bacterias, parásitos, hongos y virus, los virus son tan chiquititos, los virus son microorganismos intracelulares, o sea, son los más pequeñitos de todos, van adentro de las células, no van solos. Entonces no se ven en el microscopio. Entonces uno ve el microscopio en esa época, en la época de Pasteur, veían en los enfermos, sacaban muestras y veían, sí, un Escherichia coli, veían un Streptococo, veían un Vibrio cholerae, veían a los bichitos. Los veían en microscopios de esa época. Los virus, para ver, hay que verlos en microscopio electrónico. Pasaron muchas décadas para que haya un microscopio electrónico, o sea, no había. Pero había una cosa que empezaron a ver, es que en algunos enfermos sacaban material, y ese material los hacían pasar a través de filtros de porcelana porosa, que se usan en el laboratorio. En laboratorio, de ensayo, así. Claro, entre dos tubos de ensayo hay filtros, es muy común usar en los laboratorios filtros. Dentro de los tipos de filtro hay un tipo de filtro que es de poros muy chiquititos, donde prácticamente no pasan las células, y que eran filtros de porcelana porosa. Entonces el virus era muy chiquitito y podía pasar estos filtros, entonces eran lo que en ese momento empezaron a llamar sustancias filtrables. O sea, había algo en esa sustancia que era filtrada y se seguía manteniendo y seguía enfermando. O sea, yo tenía lo que enfermaba de este lado, le ponía un filtro de porcelana. Teóricamente no pasaba nada del otro lado, y cuando iba al otro lado, usaba esto y lo ponía en animales de experimentación, enfermaba. Entonces eran sustancias que empezaron a llamarse filtrables. Entonces, bueno, después se estudiaron y fueron los virus. Y supimos que eran virus, que eran intracelulares, que eran muy chiquititos y que daban muchas enfermedades. De ahí le viene al vino la reacción de que los virus del SIDA, que por supuesto no existían en la época de Pasteur, pasaban los filtros de porcelana. Es tan ridículo. Aparte estamos hablando de filtros de porcelana porosa, no de la porcelana de los vasos que es enlosada y que no tiene ninguna chance de que nada pase a través de la porcelana. Claro, totalmente. ¿No? O sea, la porcelana desde ya no deja pasar el virus del SIDA, la porcelana de las tazas de porcelana, pero me parece que ni él entendía bien por qué lo decía, porque no lo pudo aclarar y quedó como una cosa histórica. Bueno, ahí estaba la historia, ¿no? Esto va a quedar seguramente grabado, ¿no? La idea de esto de los filtros de porcelana porosa de aquella época que confundieron al vino y habrá creído que el virus del SIDA podía atravesar porcelana. Pero bueno, la historia pasó, ¿no? Por suerte eso anduvo y me parece que logramos, a partir de, entre otras cosas, conseguir que la ley de interrupción legal del embarazo y voluntaria de embarazo sean una realidad hoy en la Argentina, ¿no? Que eso ha reducido la mortalidad materna en la Argentina de forma dramática, por decirlo así. Así que me parece que ojalá, porque cada tanto hay ruidos, no se vuelva a poner en duda estas cosas que son derechos conquistados, ¿no? Sí, ojalá que esta ley también se vuelva a cumplir, ¿no? Porque en este momento el gobierno nacional no la está cumpliendo. Sí, no está comprando los insumos necesarios, pero las provincias teóricamente los están cumpliendo, ¿no? Bueno, en el programa 9 llegábamos a un tema que también va a ser como el puntapié inicial del tratamiento en este programa. Vamos a tener que seguirlo, me parece, el año que viene, porque es algo que trae todo el tiempo novedades, que es el tema de la inteligencia artificial en salud, aplicada a la salud. Y un poco la pregunta que nos hacíamos es, ¿se van a reemplazar los médicos por la inteligencia artificial? ¿Vamos a ir a atendernos con chatbots y vamos a dejar de tener que consultarle a médicos humanos? Bueno, Pablo un poquito nos contaba que no es tan así el panorama, pero un poquito sí también, ¿no? Así que ahí lo escuchamos. El ser humano siempre se caracterizó, toda la vida, históricamente, por tenerle miedo a la tecnología, por tenerle miedo a los avances tecnológicos. De hecho, en el siglo XIX existió el famoso movimiento de los luditas que rompían las máquinas por temor a perder las fuentes laborales. Así es. Y siempre ese temor está de alguna manera justificado o fundamentado en el qué vamos a hacer nosotros si nos reemplazan. ¿En la medicina está ese temor también? ¿Hay una posibilidad de que alguna vez no necesitemos más de médicos? Mira, hay algunas tareas que hacen los médicos que posiblemente sean reemplazadas en algún momento por la inteligencia artificial. Hay algunas tareas, otras va a ser más difícil de reemplazar. O sea, es más fácil reemplazar el diagnóstico de una lesión de piel, por ejemplo, que hoy hace un dermatólogo,
que la decisión de hacer una biopsia en esa lesión de piel y llevar esa biopsia a buen término y que la herida cure bien y suturarla, etcétera, eso es más difícil que lo haga. O sea, todo lo que es manual y que requiere de una destreza especial, por supuesto, es más difícil todo lo que es imagen es una fortaleza enorme que tiene esto, ¿no? Yo creo que de todas maneras lo que va a pasar, por lo menos en el corto plazo, después veremos, es que va a haber una especie de simbiosis, una suma entre el humano y estos aparatos de inteligencia artificial que hoy ya se está empezando a ver en realidad y que va a apoyar el diagnóstico, va a hacer pensar al médico, mira, yo no había pensado en esto y la inteligencia artificial me dice que podría ser una enfermedad muy rara, que se da uno cada 1.000.000 de pacientes, que yo no vi nunca, pero la inteligencia artificial sí vio, porque ella tiene acceso a todos los que vieron, y entonces me tira una onda que por ahí a mí me sirve para sumar en este diagnóstico. A mí me parece que el camino... Bueno, temazo, la verdad que es temazo y me parece que sí vamos a seguir. El año que viene vamos a seguir hablando de esto porque vamos a tener novedades en este tema. Vamos a tener novedades y bueno, charlábamos el programa pasado, hablamos de salud mental y prevención de suicidio con estos temas, así que imagínate si no está abierta la puerta para muchas otras problemáticas de salud. Sí, tal cual. Y bueno, vamos al siguiente programa que fue sobre vacunación. Hablamos de los antivacunas, hablamos de muchas cosas y también de las campañas, de si en Argentina la gente se está vacunando o no, de qué está haciendo el gobierno nacional al respecto. Así que vamos a ver un recorte puntual en el que hablamos de eso. Las campañas suman, lo ideal sería que toda la población se dirigiera a los vacunatorios en forma más o menos espontánea, natural, entonces tendríamos a todo el mundo vacunado. Como eso no ocurre, los sistemas de salud generan campañas para salir a las calles, para ir a buscar a los vacunados. Este gobierno de Javier Milei, como ustedes saben, tampoco ha hecho ninguna campaña publicitaria sobre el tema de vacunación. Sobre nada, sobre trasplante no ha hecho, sobre vacuna no ha hecho, pero cuando... Digo no ha hecho, es obligatorio que hagan, porque la ley de vacunas, entre otras cosas, como la ley de trasplantes, obliga al Estado Nacional a hacer campañas de vacunación, o sea, campañas de promoción de la vacunación, y no lo hacen. Entonces, ¿por qué creen que esto se arregla solo, que el mercado se arregla solo? Es un problema, ¿no? Y además esto, ¿no?, de la confianza de la gente hacia las vacunas. Estamos diciendo que históricamente hay como un poco de desconfianza. Entonces es importante que desde los estados... Garanticemos, mostremos evidencia, discutamos. Y bueno, la conclusión es esta, ¿no? Me parece que acá es que hay vacunas para todas las edades de la vida en el calendario nuestro, que son gratuitas, que son obligatorias y que están disponibles en los vacunatorios. Así que pedirles a todos los que nos escuchan es que se acerquen, se den un ratito. No importa la edad que tengan, no importa la condición que tengan, hay vacunas desde que uno nace hasta el adulto mayor, así que bueno, acercarse y vacunarse, que las vacunas sin duda hacen bien y que los antivacunas se la pasan mintiendo cosas que no son reales. Bueno, un pantallazo un poquito de todos los temas que hemos tocado. No nos faltó un recortecito de salud mental, pero la tenemos fresca también a la temática y también... Creo que la conclusión sigue siendo también la misma. Cada vez más vamos a tener que seguir reflexionando el tema de salud mental. Sí, la salud mental, como te digo, es el 25% de las consultas y es el 16% de la carga de enfermedad en el mundo. O sea que merece un lugar mucho más importante en los presupuestos. Porque cuando uno dice que merece un lugar, quiere decir que hay que invertir en la formación de recursos humanos en salud mental, en las estructuras en salud mental, porque hay mucha gente que sufre de esto y que se las puede aliviar. Totalmente. Bueno, y en el marco en el que estamos, entre fiestas, por decirlo así, pasó Navidad, se viene Año Nuevo, no vamos a tener foto de la semana, hemos cambiado hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, foto de la semana es lo más importante en el mundo político. Me parece que ahora lo más importante es que reflexionemos sobre algunas temáticas de salud que son como particularmente graves, digamos, en esta época del año. Tiene que ver con los accidentes viales, con la cuestión de la pirotecnia, con la cuestión también del ahogamiento en niños, o sea, todo lo que hace a este contexto en el cual nos relajamos, festejamos, nos volamos un poquito la cabeza y son los momentos en los cuales se complica la cosa. Sí. Bueno, queríamos terminar el año con algunos mensajes para las familias de que se cuiden, digamos, en las fiestas. En general en las fiestas es común que se tome un poco de más, es común que la gente quiera salir a manejar ilegalmente habiendo tomado
Ustedes saben que en la Argentina el año 2023 hubo cerca de 4.000 y pico de muertos por accidente de tránsito. De estos, 10% eran peatones, 40% gente que andaba en motocicleta y el otro 50% que iban en autos o vehículos más grandes, que sea camiones, ómnibus. Esto es lo que nos pasa, muchas veces asociados a alta velocidad, muchas veces asociados al consumo de alcohol. Entonces, bueno, pedirles que para las fiestas siempre haya algún conductor responsable que sea el que de alguna manera sea designado para manejar, y que nos cuidemos con la velocidad, sobre todo no se gana mucho yendo por arriba de las velocidades necesarias, que usemos cinturón de seguridad en el auto, que los niños vayan atrás, que si vamos a usar una motocicleta la usemos con cautela, con casco, y que respetemos las leyes del tránsito, ¿no? Básicamente eso, porque de verdad es que 4.000 muertos por esto en la Argentina es muchísimo. Sí. La Argentina no ha reducido sus números, la Argentina también hay cosas del Estado también, además del control de todas estas medidas, las autopistas frontales, digamos, que tenemos en la Argentina, que son casi todas, no tenemos autopistas dobles en el norte argentino. Y estas cosas las tenemos que construir. Salió hace poco un tuit de Cobos pidiéndole al gobierno nacional que retome las obras por la cantidad de accidentes de tránsito. Claro, porque las rutas nacionales están en muy mal estado. Santa Fe también, el gobernador de Santa Fe pedía que se las transfieran a las provincias para que las provincias las puedan arreglar. Porque si no las van a arreglar la provincia no las puede arreglar porque son nacionales. Y bueno, estas son provincias como Santa Fe, que tienen la capacidad. ¿Qué va a pasar con las provincias del norte, que somos pobres, que no podemos, no tenemos los recursos, si la nación no empieza a dar una respuesta seria en el mantenimiento de las rutas? Yo decía y soñaba con que alguna vez podamos terminar la autopista Las Termas, Santiago, que podamos salir de Tucumán en una ruta que no sea frontal, que ustedes saben que las rutas frontales tienen un enorme riesgo de accidente, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de accidentes para estas épocas y la pirotecnia y todo este tema, ustedes saben que hay algunos proyectos de ley que anduvieron en el Congreso, nosotros hemos votado varias veces, al final no han sido leyes, el tema de evitar la pirotecnia ruidosa por el tema de luces, ¿no? O sea, menos ruido, más luces, la idea de que esto molesta muchísimo a niños con espectro autista, les genera mucho dolor, les genera mucho miedo, innecesariamente, molesta a los bebés, molesta a la gente que está enferma. Y la verdad es que uno podría evitarlo, digamos, con fuegos artificiales que sean de luces y que no hagan ruido. También molesta mucho a las mascotas, que no es un tema menor. Y la verdad es que me parece que esto es un tema que, si bien se intentó la ley, tuvo media sanción en diputados, o en realidad tuvo dictamen en varias comisiones, nunca terminó saliendo. Se ve que el lobby de los productores de fuegos artificiales fue más potente, pero es un tema que nos preocupa y que nos debería ocupar porque hay una población que así lo requiere, y me parece que de eso se trata, de vivir en sociedad y en comunidad. Sí, y también la otra cuestión de la gente que se quema. Y hace después, unos años teníamos muchos casos, me acuerdo, de personas que iban al instituto de quemado. Y chicos, ¿no? El uso responsable de la pirotecnia, si es que la vamos a usar, tiene que ser un uso muy juicioso. Los chicos lo usan con cierta, digamos, y se pierden dedos, se pierden ojos, se generan quemaduras. Así que siempre tiene que haber un adulto responsable e intentar el menor uso posible de pirotecnia por mano de los chicos, ¿no? O sea, ustedes vieron los grandes fuegos artificiales que se hacen en los partidos de fútbol, etcétera, pero los hacen profesionales, claro, con todas las medidas de seguridad. No, el problema en los años nuevos, en las navidades, es que estos fuegos artificiales llegan a manos de los chicos y los chicos no tienen las precauciones que deberían tener. Siempre hablando de fuegos artificiales, por otro lado, autorizados, porque aparte de fuegos artificiales que son más seguros que otros, porque hay una serie de fuegos artificiales que son, por decirlo así, truchos, que no tienen las medidas de seguridad que deberían tener. Entonces, todas estas cosas me parece que hacen al fin de año. Lo mismo que voy a contarles, que tampoco cuando destapen una bebida espumante, no apuntarle al ojo a nadie, porque hemos perdido ojos en muchas fiestas. En el chiste de ver quién se casa, le sacás el ojo al tío, le sacás el ojo a la sobrina, ¿viste? Y me parece que eso los oculistas también nos van a agradecer si podemos cuidarlos de este tema. Así que todo este tema, y como es verano, y estamos en verano acá en la Argentina, no queríamos, y como nos gusta nadar a nosotros,
no queríamos dejar de dar algunas pautas del riesgo que son las natatorios durante el verano para los niños. Los niños hasta los 5 o 6 años, cuando ya saben nadar, porque pueden saber nadar antes, pero aún así hasta los 5 o 6 años nunca pueden estar sin un adulto supervisándolos. Esto es muy importante y deben, por supuesto, tener las piletas o los natatorios elementos que impidan que un niño solo llegue a eso. Entonces estamos hablando de verjas, de rejas, de redes, de lo que haya para evitar que esto pase, ¿no? Esto pasa en clubes, pasa en casas privadas, pasa en la casa del abuelo, de la tía, en las colonias. A veces pasa en el lugar donde no hay chicos en la casa, pero invitan a algún chico y ese chico no sabe nadar y uno se descuida un ratito. Y esta es la historia que uno dice no va a pasar, pero nosotros los pediatras sabemos que pasa y la historia es siempre la misma. Nos descuidamos, no sé qué pasó y el chico apareció flotando en la pileta. Y si bien algunos chicos pueden no morirse de esto, hay algunos que quedan con graves secuelas también a pesar de no morir. Entonces, me parece que darle una mirada al tema este de los natatorios y si nos vamos de vacaciones, por supuesto al río, al mar, me parece que no está de más. Sí. Y pensaba yo otro tema también relativo a la fiesta, el tema de la alimentación y cómo a veces comer en exceso nos puede traer consecuencias para la salud. Por supuesto, uno quiere comer, nosotros aparte con el calor que hace acá, habitualmente comemos dietas nórdicas que son muy, muy llenas de calorías y bueno, por supuesto que hay que comer con moderación, ¿no? Hay que comer con moderación. Igual no hay que dejar de festejar. No, totalmente, festejemos. Porque si no parece que todo es feo, y no, justamente de eso se trata, ¿no? De que festejemos y que podamos seguir festejando en enero también. Entonces no acabe todo el 31 de diciembre. Pero bueno, está bueno hacerlo con conciencia. Yo no sé si en esto funcionan más las campañas que son más fuertes y van más al grano. ¿Viste esa que te muestra si te querés volver en un auto, en una ambulancia o en un ataúd? Es fuerte, pero a veces hay que decirlo así. Es horrible que te lo digan así, pero bueno, me hace acordar las campañas antitabáquicas y demás. Y bueno, y también acá tenemos las guardias del Padilla, del Centro de Salud, que se saturan estos días. Tratemos también de no darle tanto trabajo a los médicos del sistema. Así. Y después, como para cerrar, una tradición que siempre me gustó, me atrajo de Tucumán, que es esta locura que hay por saber quién es el primer bebé que nace en la maternidad, ¿no? El de la 0000. Sí. ¿No? Esto es una cosa de los medios de comunicación y el de haber tenido una ministra de salud que aparte fue directora. Entonces ahí empezó esto. Sí, el primer tucumano. El primer tucumano. Y si es posible, el primer argentino. Que está en todo el mundo en las maternidades. El primer argentino fue tucumano. Sí, creo que hubo una hace poco. Hace poquito. Veremos si este año también. Muy difícil de demostrar. Sí, totalmente, pero nos gusta creerlo. Muy difícil. Pero está en el acta de nacimiento. Sí. O sea, en el acta de los médicos dice totalmente. dice 0001. Ahí está. Claro. Fue el primero. Claro. Así que... Bueno, programa número 12. Entonces nos vemos en la segunda edición. Sí, la gran segunda Argentina. edición. Yo me quedo conmigo que esto ya lo pidió el Papa. O sea, el y Papa con el pidió aval que del Papa, yo creo que lo que sí le queremos advertir a los oyentes es que vamos a cambiar de día. Sí. Vamos a cambiar de día y horario porque entendemos que el domingo se nos complica un poco con el fútbol, así que bueno, que estén atentos porque le vamos a estar avisando qué día de semana vamos a estar saliendo en horario prime. Totalmente. Bueno, y festejen con sus familias, con todas las recomendaciones dadas acá, pero no dejen de festejar a este mal tiempo, mala época que se está viendo, hay que ponerle buena cara, hay que seguir con alegría, hay que estar con los que uno quiere y tratar de ampliar esa familia de amigos, de afectos, y siempre fin de año es una buena oportunidad para tratar de proyectarnos insertos en esa especie de comunidad de afectos, ¿no? Así que a eso vamos. Totalmente. Bueno, unas muy lindas vacaciones para todos y sigan enganchados. Nos vemos. Nos vemos el año que viene. Gracias, Cato.